Bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar nuestro capítulo de biomoléculas. Bien, entonces vamos a dar inicio, ¿no? El día de hoy, el día de mañana, de conversar y de tratar sobre piezas fundamentales para el funcionamiento de un organismo vivo. Bien, entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos a tratar temas que ustedes ya, capítulos o compuestos que ustedes ya han tocado o vienen en todo caso referenciándose también en otras áreas, ¿no? Aquí, en esta, bueno, en esta figura, ¿no? De introducción ya más o menos nos está dando, ¿no? Una idea de estos compuestos importantes, estos compuestos biológicos importantes, ¿no? Como vienen a ser los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ¿no? Y los ácidos nucleicos. ¿Bien? Ya de alguna forma habíamos visto, ¿no? En la composición de los organismos vivos, ¿no? Cómo estos compuestos también son realmente importantes para los conglomerados, ¿no? O las siguientes, la siguiente etapa, ¿no? En formación, la siguiente orden, en todo caso, de formación. Ay, perdón. Gracias, chicos, por... Recording in progress. Ahora sí. Sí. Bien, ahora sí está grabando. Bien, entonces, tenemos, ¿no? Según la naturaleza química, con respecto a estas biomoléculas que se pueden dividir en forma orgánica o biomoléculas inorgánicas, ¿no? Las moléculas orgánicas van a ser, pues, compuestos como los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y las biomoléculas inorgánicas pueden ser, pues, los gases, ¿no? Las sales minerales y el agua, ¿no? Un tema que ya hemos, en todo caso, pues, visto la semana pasada. Estos compuestos, ¿no? Estas biomoléculas van a ser parte fundamental para el conglomerado, ¿no? Como les decía, de la siguiente etapa, ¿no? De otro organismo vivo. Pero previamente, estas biomoléculas siempre se van a unir a otro componente parecido a ella para formar, ¿no? Para aumentar en grado de complejidad. Tenemos, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Habíamos hablado de los carbohidratos, habíamos hablado de los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos, ¿no? Y bueno, dentro de cada uno de estas piezas importantes, ¿no? Tenemos a sus unidades más básicas, ¿no? Y estas unidades más básicas las vamos a denominar como monómeros, ¿bien? Como monómeros. Tenemos, por ejemplo, pues en el caso de los carbohidratos, tenemos a un monosacaridio, ¿no? Un monosacaridio. Podemos tener, ¿no? En los ácidos nucleicos un nucleotídeo, ¿no? O en las proteínas podemos tener un aminoácido, uno de los aminoácidos básicos, ¿no? Que puede constituir, o en el caso, ¿no? De los lípidos, un ácido graso, ¿no? Un ácido graso como vemos acá. Ellos pueden complejarse, ¿no? Para poder formar entonces los polímeros, ¿no? Ya que son, pues,
la siguiente etapa, ¿no? La cadena más importante y vamos a subir, ¿no? En grado en complejidad. Esos monómeros entonces forman polímeros, ¿bien? Podemos conocer en el caso de los carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, el almidón, ¿no? El almidón. Ya en el caso de los ácidos nucleicos podemos mencionar al DNA, ¿no? En las proteínas, pues, sabemos que los aminoácidos forman parte, ¿no? De los polipéptidos. O en el caso de los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos pueden formar los triglicéridos, ¿no? Que forman, pues, que son parte fundamental de muchos organismos vivos, ¿no? Ese almidón posteriormente, ¿no? Va a formar parte, por ejemplo, de la célula vegetal, ¿no? Un compuesto importante que acumula energía, ¿no? O esa, en todo caso, pues esa doble hélice, ¿no? Formar parte de un cromosoma, ¿no? El polipéptido formar parte, pues, de piezas importantes, puede ser como musculatura, ¿no? O en todo caso, pues los triglicéridos ser parte del tejido adiposo, ¿no? Ser parte de células que van a componer el tejido adiposo, ¿no? Entonces, tenemos que esas moléculas, ¿no? Van a ser primero monómeros y después van a llegar a complejarse para formar polímeros. Y a estas piezas, ¿no? A estas piezas de monómeros, nosotros le podemos denominar también un nombre que en todo caso, pues, nos remonta, ¿no? A algo que nos va a edificar, ¿no? Algo que va a ser parte de una organización, ¿no? A estos monómeros nosotros le podemos denominar como bloques constructores, ¿no? Entonces, todos esos monómeros, ¿no? Que hemos mencionado, los monosacáridos, los aminoácidos, los ácidos grasos, los nucleotídeos, podemos denominarlos como bloques constructores, ¿no? De los organismos. Y es que sin estas piezas, ¿no? Sin esos bloques, por así decirlo, no tendríamos, ¿no? Organización de vida, ¿no? Necesariamente tenemos que basarnos, ¿no? En estos monómeros para poder construir vida, ¿no? Entonces son piezas importantes y por ese motivo se le denomina como bloques constructores. Esos bloques constructores, ¿no? Esos monómeros se van a encontrar entonces en todos los tejidos vivos, ¿no? En muchos de los tejidos vivos. Habíamos hablado de que en muchos organismos, ¿no? El agua constituye aproximadamente el 70%, ¿no? El 70%. Existe una pequeña porción, ¿no? En el cual pues también formará parte algunas iones o moléculas, ¿no? De ese organismo vivo. Y lo restante en composición serían pues las macromoléculas, ¿no? Macromoléculas que en todo caso pues podríamos ser mencionadas también como polímeros, ¿no? Esos polímeros. Entonces vamos a tener, ¿no? Que esas macromoléculas, ¿no? Van a estar siempre presentes, siempre teniendo una misma proporción en casi todos los organismos vivos. Es decir, aquí vemos en esta pizza, ¿no? Retirada de la sección de los organismos vivos, ¿no? La parte de macromoléculas, aquí podemos ver, ¿no? Un fuerte componente, más de la mitad, aproximadamente 60%, ¿no? De constituyentes constituido por proteínas, ¿no? Una cuarta parte o un poco más, ¿no? De ácidos nucleicos, un porcentaje de carbohidratos y otro pequeño porcentaje reducido de lípidos, ¿no? Que reúne en todo caso, que puede reunir un organismo, un tejido vivo, ¿no? De forma general, ¿no? Estas son informaciones generales, ¿no?
Claro está que de repente, pues si yo puedo tener como ejemplo alguna semillas, pensemos en una semilla oleaginosa, ¿no? Una semilla pues que acumule mucho aceite, eh, por ejemplo, pues la chía, podemos pensar de repente en semillas de girasol, eh, ese porcentaje, ¿no? Ese porcentaje puede variar un poco, ¿no? Puede variar un poco. Eh, Sin embargo, ¿no? Digamos que en general estas proporciones siempre se van a mantener, ¿no? Para todo organismo vivo, ¿no? Y algo muy importante, en todo caso, también salientar, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De una manzana, ¿no? Y una persona, en todo caso, un ser humano que está generando una actividad. En ambos, ¿no? En ambas formas de vida podemos encontrar, digamos, algunos de estos bloques constructores teniendo casi la misma función, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar en ellas también, por ejemplo, glucosa, ¿no? Podemos encontrar en ellas algunos aminoácidos, ¿no? Vamos a ver en todo caso, de repente el día de mañana, ¿no? Las características, ¿no? Que puedan tener los aminoácidos, ¿no? ¿Qué aminoácidos son importantes? ¿Qué aminoácidos nosotros podemos sintetizar y qué aminoácidos no podemos sintetizar, por el cual nosotros tenemos que, en todo caso, buscarlo en nuestra alimentación, ¿no? Entonces, pues esta figura, ¿no? Lo que nos indica es de que en los organismos vivos nosotros podemos encontrar, ¿no? Sustancias o estos bloques constructores que van a tener, digamos, una misma función, ¿no? Si pensamos en una enzima que pueda estar presente en ambos componentes, esa enzima particularmente va a realizar la misma función en esos organismos vivos, ¿no? En esa manzana, en esa estructura vegetal, ¿no? O en todo caso en la persona que está realizando una actividad, ¿no? Una actividad física. Bien, entonces pensemos, ¿no? En los grupos funcionales, ¿no? Estos monómeros van a estar siempre compuestos, conformados por grupos funcionales que les van a conferir, ¿no? Propiedades específicas eh, de, eh, de particularidades de comportamiento, ¿no? Esos grupos funcionales les puede otorgar, pues, un comportamiento, digamos, que le pueda generar, ¿no? Una característica similar al agua, ¿no? Por ejemplo, le puede generar una polaridad o le puede generar de repente una característica muy diferente, ¿no? Por el caso, pues, pensemos en sustancias lipofílicas, ¿no? Con afinidad hacia los aceites, ¿no? Dependiendo de ese grupo funcional que pueda tener ese monómero, ¿no? Entonces, tenemos pues una serie de grupos funcionales que actúan en esos monómeros, que pueden formar parte de esos monómeros, ¿no? Ya algunos, de repente ustedes han visto, ¿no? O van a ver en su curso de química general, posteriormente van a entrar en profundidad en su curso de química orgánica con respecto, ¿no? A la conjunción, información y características estructurales de cada uno de esos grupos funcionales que van a formar posteriormente compuestos, ¿no? Sin embargo, la característica, ¿no? Es, en este sentido, el objetivo es saber que
cada grupo funcional, ¿no? Le otorga una propiedad, ¿no? Que le va a definir justamente una actividad, ¿no? Una actividad biológica dentro de un metabolismo, ¿no? De un organismo vivo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un componente que posea, ¿no? Ese grupo funcional hidroxila, ¿no? Que es el OH, ¿no? Que puede acompañar, por ejemplo, en muchos alcoholes, ¿no? Como el caso del etanol. O pensemos, por ejemplo, ¿no? En un aldehído, ¿no? Un aldehído que puede formar un acetaldehído, ¿no? Que puede llegar a formar un acetaldehído. Una cetona, un grupo funcional cetona, ¿no? Que puede ser parte de un solvente utilizado, ¿no? En un medio, ¿no? Como es la acetona. O de repente, pues estos componentes, aldehídos o cetonas, ser parte de azúcares, ¿no? Que les va a conferir determinadas características, ¿no? Estos grupos funcionales acompañan a muchos de los azúcares que conocemos y que actúan en muchos organismos, ¿no? Tenemos el grupo funcional carboxila, ¿no? De los que componen los ácidos carboxílicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues el ácido acético, ¿no? En formación. Algunos otros grupos funcionales como el grupo funcional amina, ¿no? Que forman parte, esos grupos funcionales aminos, ¿no? Son parte, por ejemplo, de la composición de los aminoácidos, ¿no? De ahí viene también ese nombre, ¿no? Amina, ¿no? Tenemos a los fosfatos, ¿no? Un componente importante en todo caso, pues, del ciclo de Krebs, ¿no? De la fotosíntesis, ¿no? Como es el 3-fosfoglicerato, ¿no? Que forma parte, ¿no? De compuestos fosfatados, ¿no? O algunos otros compuestos que llevan azufre también, ¿no? Que le van a otorgar una característica también relacionada a compuestos azufrados, ¿no? Bien, entonces existen, ¿no? Estos grupos funcionales que le van a otorgar especificidad, ¿no? A cada monómero que va a ir constituyendo, ¿no? Esos bloques constructores. Bien, entonces conversemos ahora un poco sobre la primera clase que vamos a ver, ¿no? En detalle, que van a ser los carbohidratos en esta oportunidad. Seguidamente vamos a repasar, ¿no? Los otros grupos, ¿no? Importantes, como pueden ser, pues, los ácidos, los lípidos o los aminoácidos o los ácidos nucleicos, ¿no? Los carbohidratos van a ser, obviamente, moléculas biológicas, son las más abundantes, ¿no? Por ahí les dejé una preguntita, ¿no? En todo caso, aún no habíamos tocado, pero les había mencionado, ¿no? Sobre cuál era el componente más abundante que existe en la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a revisar, de repente nos da hora para poder revisar la tarea, o si no lo podemos revisar mañana, ¿no? Así es, ya una de sus compañeras está indicándome aquí que es la celulosa, así es. La celulosa, pues justamente es uno de los carbohidratos más abundantes en la naturaleza, ¿no? Algunos otros, pues, en todo caso, eh, están en una pequeña, digamos, proporción, pero la celulosa, ¿no? Es el que está más involucrado en nuestra vida, ¿no? Funciones que puedan tener los carbohidratos, ¿no? Principalmente funcionan como depósito de energía, eh, materiales también estructurales, ¿no? Existen diferentes tipos de carbohidratos complejos eh, que van a formar parte, ¿no? Por ejemplo, de muchos azúcares, ¿no? De muchos azúcares que se van a sintetizar, ¿no? Durante el metabolismo. Los carbohidratos
Pueden ser polihidroxiacetonas, como el caso de la fructosa, ¿no? O polihidroxialdehídos, como el caso de la glucosa. Y vamos a hablar, ¿no?, de carbohidratos cuando tenemos más de 3 carbonos, ¿no? Y más de un grupo hidroxila, ¿no? OH, más de un grupo OH. Aquí tenemos, por ejemplo, una sacarosa muy, en todo caso, muy común para nuestras actividades, ¿no? Perdón, un carbohidrato muy común para nuestras actividades, que es la sacarosa, ¿no? Como sabemos, la sacarosa puede ser extraída, ¿no? Justamente de la caña de azúcar, ¿no? Sacaron officinale justamente es el nombre, ¿no?, de la caña de azúcar, y de ahí proviene justamente la sacarosa, ¿no? La sacarosa, que es nuestro azúcar común, ¿no? Que es justamente un disacárido. Aquí la estructura, en todo caso, ¿no? C12H22, 22 hidrógenos y 11 oxígenos, ¿no? Entonces, es un disacárido la sacarosa. Entonces, habíamos hablado, para hablar de la clasificación, habíamos hablado, ¿no?, que vamos a tomar en cuenta a carbohidratos a partir de 3 carbonos, ¿no? 3 carbonos. Entonces, por ejemplo, podemos nosotros mencionar, ¿no?, que vamos a tener dentro de una clasificación amplia de los carbohidratos que van a permanecer, ¿no?, con solo una estructura, ¿no?, que van a ser los monosacáridos, ¿no? O en todo caso también carbohidratos que van a estar pues unidos por dos unidades, perdón, por 2 unidades, ¿no? O polisacáridos también, en la cual pues van a ser muchas unidades de determinados monosacáridos, ¿no? Con sus conglomerados, con sus unidades glucosídicas, ¿no?, particulares. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de los monosacáridos tenemos al gliceraldehído, que es una triosa, ¿no? Tenemos a la ribosa, que es una pentosa, una dexorribosa, también es una pentosa. La glucosa, que es una hexosa, ¿no? Fructosa o galactosa, también son unidades de 6 carbonos. Y en el caso de los disacáridos, los más conocidos en todo caso, ¿no?, es la maltosa, ¿no?, presente en muchas, justamente como componente que se obtiene a partir, ¿no?, de del rompimiento, ¿no?, de la glucosa más otra glucosa, ¿no?, la agregación incompleta del almidón, ¿no?, la maltosa. Tenemos la sacarosa, que habíamos dicho, ¿no?, que se obtiene de la caña de azúcar. También la remolacha de la remolacha también podemos obtener la sacarosa, que son pues unidades de una unidad de glucosa y una unidad de fructosa, ¿no? La lactosa, que la encontramos en la leche, en todo caso, ¿no? Y esta es una conjunción, ¿no?, de glucosa más galactosa. Como polisacárido vamos a tener el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina, ¿no? Entonces, estos son pues justamente ya conglomerados que nos van a pues otorgar energía también, ¿no? Son componentes, muchos de ellos, componentes de energía o componentes estructurales, ¿no? Bien, entonces algunos ejemplos, algunos carbohidratos en semillas. Aquí tenemos pues esta familia, en todo caso, pues, de la familia de la rafinosa, ¿no? Esta familia de
carbohidratos está presente en muchas de las semillas leguminosas. Por ejemplo, la soya, ¿no? Por ejemplo, el frijol, por ejemplo, pues, digamos, el chocho, ¿no? En muchas de nuestras semillas que utilizamos en nuestro consumo, ¿no? En las menestras, pues, están estas familias, ¿no? De carbohidratos, ¿no? Que, pues, forman parte de estos vegetales, ¿no? Tenemos pues la rafinosa que podemos aquí ver, ¿no? Que está formado por fructosa, glucosa y galactosa, ¿no? Y la estaquiosa que es formado, ¿no? De galactosa, glucosa y fructosa, ¿no? Esta es una familia, ¿no? Se le conoce como la familia de las rafinosas, ¿no? Un componente, una parte muy interesante, ¿no? Para ser estudiada en muchas de las semillas, ¿no? De nuestro consumo. Y en todo caso también es importante indicar, ¿no? Que los carbohidratos muchas veces son conocidos también o son nombrados como azúcares, ¿no? Eh, pero hay que, en todo caso, distinguir, ¿no? Que no todo carbohidrato va a ser conocido o va a ser percibido como un azúcar, ¿no? No porque digamos que la sacarosa, ¿no? Sea dulce, todos los carbohidratos van a ser dulces, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no? En la celulosa, ¿no? En nuestra pregunta del cuestionario. O por ejemplo, pensemos en la quitina, ¿no? Estos son carbohidratos, pero no son carbohidratos dulces, ¿no? Entonces, eh, pongamos de que pues existen carbohidratos denominados o conocidos como azúcares, pero estos están más relacionados, ¿no? Con propiedades organolépticas que podamos nosotros tener, ¿no? Y de alguna forma nosotros también podemos indicar, ¿no? Que todo azúcar no va a ser un carbohidrato, pero no todo carbohidrato va a ser un azúcar, ¿no? Entonces, relacionemos, ¿no? Que los azúcares entonces van a ser carbohidratos con ese sabor dulce relacionado más hacia, pues, propiedades organolépticas que nosotros podamos percibir, ¿no? Bien. Algo que también es importante conocer, ¿no? Que existen carbohidratos, ¿no? Que nosotros los vamos a estudiar y que van a ser, digamos, estudiados de una forma en la cual nosotros veamos estructuras, esa estructura de composición en una forma abierta, ¿no? Estructuras de Fischer, que también se les denomina, o en todo caso, en su constitución normal, en su forma natural, esos carbohidratos, ¿no? Permanecen en una forma cíclica, ¿no? La prevalencia de esos azúcares es una prevalencia cíclica en la cual le otorga estabilidad, ¿no? Entonces, en un medio acuoso, la reacción de la glucosa se direcciona para su forma cerrada. Existe un pequeño porcentaje, en todo caso, que es del 0,02%, que se encuentran en su forma abierta, ¿no? Pero es muy pequeño. Por ejemplo, aquí vemos a una persona, ¿no? Pues desarrollando sus actividades, una persona que realiza un trabajo, ¿no? Y vemos cómo estos carbohidratos van a estar siendo parte, ¿no? Siendo parte de, por ejemplo, pues del músculo, ¿no? De esta persona, cuando pensemos en el glicógeno, ¿no? El glucógeno que forma parte, ¿no? Del músculo de esta persona, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, pues la papa, ¿no? Que posee almidón, ¿no? Y el almidón, pues también son conglomerados, ¿no? De glucosas. Eh,
concatenadas o unidas, ¿no? Mediante enlaces glucosídicos y que van a estar también esas unidades, ¿no? Cerradas, ¿no? O en todo caso también pensemos, ¿no? En la pared celular en la cual podemos encontrar celulosa, ¿no? Dentro de nuestra célula vegetal, ¿no? Recordemos que la célula vegetal se caracteriza por tener pared celular, ¿no? Y formando esa pared celular, amarrando la pared celular, vamos a encontrar celulosa, ¿no? Y esa celulosa también va a estar en forma cíclica, ¿no? Estos son, digamos, los polisacáridos que se van a encontrar en mayor frecuencia tanto en plantas como en animales, ¿no? Los carbohidratos, como hemos mencionado, ¿no? Tiene diversa presencia. Por ejemplo, aquí vemos unidades, ¿no? De, pues, almidón dentro de una célula vegetal, ¿no? Este es un tejido, un corte histológico en el cual podemos ver, pues, los amiloplastos, ¿no? Recordemos que ese almidón no va a estar, pues, suelto en la célula vegetal, sino va a estar, pues, sellado, protegido dentro de un tejido apropiado, ¿no? En este caso, pues serán los amiloplastos, ¿no? Los amiloplastos que guardan, reservan el almidón, ¿no? Entonces, aquí justamente ha pasado por una tinción, ¿no? Seguramente por Lugol, que es la tinción que reconoce, en todo caso siempre, presencia de almidón, ¿no? En un tejido vegetal, ¿no? Entonces aquí, bueno, vemos en otro tipo de imagen también estas vesículas, ¿no? De granos de almidón, ¿no? Presente en el parénquima de una plantita llamada clematis, ¿no? Aquí vemos también su función, en todo caso, de otro polisacaridio, ¿no? Esta ya vendría a ser, pues, justamente la celulosa, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, nuestra hojita, ¿no? En la cual, pues, podemos extraer de la pared celular, ¿no? Las fibras de celulosa, en el cual, pues, van a estar formadas, ¿no? Por microfibrillas, ¿no? Que están compuestas por moléculas de celulosa, ¿no? Estas moléculas de celulosa van a estar formadas por monómeros de glucosa, ¿no? Vemos cómo se va desprendiendo justamente, ¿no? Si vamos haciéndole como una especie de un zoom, ¿no? Un zoom para poder ver, pues, la composición, ¿no? De esas moléculas de celulosa. Y otro componente también interesante, ¿no? Que es la quitina, ¿no? La quitina que podemos encontrar en el exoesqueleto de muchos artrópodos, ¿no? Que van a estar justamente en la parte superficial, ¿no? Y esta quitina, ¿no? Tenemos pues a la quitobiosa, ¿no? Quitobiosa que es un disacaridio que forma parte, en todo caso, pues, de la quitina, ¿no? También presente en los hongos, ¿no? También presente, como dice aquí su compañero, presente en los hongos, ¿no? También en el exoesqueleto de los artrópodos. Bien, entonces también vamos a ver que esas unidades monoméricas van a estar unidas, ¿no? Podemos conocer en todo caso algunos tipos de enlaces que les permiten hacer formar esos polímeros, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a ver algunos enlaces que según el carbono que actúa, ¿no? En esa unión pueden ser pues enlaces 1, porque inicia en el carbono 1 y enlace 1,4 porque justamente actúa el carbono 1 y el carbono 4, ¿no?
Esos enlaces se denominan enlaces glucosídicos, ¿no? Justamente por el tipo de monómero que utilizan, ¿no? Tenemos también enlaces, pues, beta, ¿no? Por ejemplo, en la lactosa va a actuar el enlace beta 1,4, ¿no? Beta 1,4, o en la maltosa van a ser, por ejemplo, el enlace alfa 1,4. La diferencia entre beta o alfa se refiere al, digamos, a la estructura espacial que pueda tener estos monómeros y que en algunos casos, digamos, el conglomerado que se ha formado, la unión que se ha formado, ha sido de una forma inversa o en todo caso de una forma directa, ¿no? Como vemos aquí en el enlace alfa es, digamos, planar, ¿no? Eh, y en el enlace beta, pues es una conformación invertida, ¿no? Cual justamente le otorga esa diferencia, ¿no? De ser alfa o beta, ¿no? Aquí vemos que el glucógeno, que ya viene a ser pues un polímero sumamente complejo, ¿no? Sumamente complejo, porque van a actuar pues uniones alfa 1,4, ¿no? También van a haber ramificaciones, porque ya los enlaces glucosídicos se van a realizar en el carbono 1 o en el carbono 6, ¿no? De la, por ejemplo, de la glucosa, ¿no? Entonces eso le va a generar ramificaciones, ¿no? Ramificaciones. Bien, y otro también detalle bastante interesante de revisar es en todo caso, la diferencia que podemos tener, ¿no? Ya hace algún tiempo conocemos que existe pues un producto que endulza, ¿no? Endulza, pero que no genera pues algún problema, ¿no? Como en el caso de la sacarina, ¿no? Que tiene justamente esta estructura molecular, ¿no? Tiene estas moléculas de cloro que en todo caso, debido a su conformación, no es tóxico, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Y que le otorga, en todo caso, ese sabor dulce, ¿no? Eh, Estos personajes aquí, Iran Rensen, ¿no? Y aquí el otro personaje son justamente los creadores, ¿no? Eh, de ese compuesto importante, ¿no? Que para muchas personas que no pueden consumir el azúcar directamente, pues tienen la opción, ¿no? De endulzar sus alimentos utilizando sacarina, ¿no? Hoy en día conocemos también otros productos que pueden otorgar ese grado de dulzor y que no necesariamente son carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, la stevia, ¿no? Que es un producto natural que se siente el sabor dulce, pero que no tiene justamente ese grado, ¿no? De otorgarle unidades de glucosa, ¿no? Bien, chicos, entonces creo que nos pasamos un poco del tiempo. Ya mañana estaremos hablando de los otros, ¿no? Componentes que forman parte de estas biomoléculas. Bien, entonces hasta aquí con la clase. Mañana podemos revisar sus tareas para poder corregir. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Recording stopped. Para la tarea, por favor, simplemente me la envían en el link del Moodle. Mm, ya todos tienen, en todo caso, entran al Moodle, ¿no? Y lo envían por esa área, ¿no? No habría ningún inconveniente. No, no tengo, en todo caso, no hay clave, no hay rúbrica para esto. Bien, chicos. Diana.
Diana, ¿quién es Diana? No te escucho. Mm. Miss, buenas noches. Sí, ¿Me sí, escucha? sí, ahora sí. Miss, una consulta. ¿Podría hacer énfasis y explicar a detalle la última pregunta del cuestionario sobre las gráficas de la tarea número 2? Correcto. En todo caso, era relacionar, ¿no? Les pasé dos gráficos, ¿no? El gráfico A, que era en relación al porcentaje de agua que pueda tener un organismo, ¿no? Un órgano, perdón, un órgano, y el consumo de oxígeno, ¿no? Que va a estar relacionado con el metabolismo que pueda tener. Sabemos que el agua pues actúa en el metabolismo, ¿no? Entonces, había que relacionar, digamos, la cantidad de oxígeno con el nivel de agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí digamos, en orden, ¿no? De porcentaje, tenemos al músculo, que es mayor, a los riñones, al hueso y a los dientes, ¿no? Digamos, en forma descendente en porcentaje de agua. Yo estaría, pues, siempre relacionando que el que va a tener, ¿no? Un mayor grado de, de oxigenación, ¿no? Va a ser el que tiene un mayor porcentaje de agua, ¿no? Entonces era relacionar el metabolismo que está relacionado con el oxígeno, ¿no? Consumido por ese órgano con el porcentaje de agua. Entonces era justamente el, el, el la parte, ¿no? De el músculo, ¿no? Era la barra 1 de la gráfica, ¿no? De la gráfica B. Los dientes eran la barra 2, ¿no? Eh, el 3 eran los riñones, ¿no? Y el 4 era el hueso. Y eso tenemos que justificarlo, ¿verdad? Porque es que Sí. acá dice identifica las telas y no se entiende. O sea, Sí, justamente, bueno, ya les estoy soplando, ¿no? La pregunta, ya que de repente no ha sido claro en el momento que yo he escrito la, la pregunta, la que he planteado, ¿no? La pregunta, pero estaría relacionada en ese sentido. Tienen que ustedes justificar, ¿no? Otorgar más información de la que yo les he otorgado en estos momentos. Pero está relacionado con eso, ¿no? ya. Sí, Miss, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Josué. Profesora, muy buenas noches. Buenas noches. Primeramente, disculpe por la música, lo que pasa es que estoy en el colectivo. Profesora, disculpe, mi pregunta es, no escuché bien el tema de la tarea. La tarea es individual, tengo que enviárselo a su correo. La Por tarea es favor. grupal, al igual que todas las tareas, Ah, ok, y se genial, envía genial. vía Moodle. En el Moodle usted tiene, en el aula virtual usted tiene el link de esta clase del aula B y lo envía por ese medio, ¿no? Una consultita, profesora, disculpe, la última pregunta. El tema de las notas, ¿ya subió algunas notas para saber cómo voy en mi avance académico? Ya estaba corrigiendo la tarea 1, solamente tenemos la tarea 1 y ya de repente si estás en un grupo, ¿no? Ya Sí, la sí. persona que envió colocado ahí la nota y algunos comentarios, ¿no? Ah, ok. Profesora,
consulta, si de repente por ahí nosotros ahí no estamos bajo en algo, hay alguna oportunidad, un trabajito que usted nos pueda brindar para subir esa nota. Van a Que tener lo que varios pasa, trabajos, van a tener varios trabajos. Hay, en todo caso, por ser algunos, por ser el primer trabajo, ¿no? Colocado en los comentarios, en cuestión de tardanzas o en cuestión de bibliografía, tomar en cuenta ello, pero van a tener otros trabajos más que con seguridad aumentan la nota, ¿no? ok, profesora, muy agradecido y muy amable. Gracias. Gracias. Buenas noches.